Señor, te damos gracias por esta mañana gloriosa en la que recordamos la resurrección de tu Hijo Jesucristo, y que tu palabra, Señor, hoy se haga viva para nosotros, y también la resurrección de Cristo sea posible en nuestra propia vida. Amén. Tomen asiento, por favor. Si quieren, por favor, abrir sus Biblias, o si ya las tienen allí en Juan, en el capítulo 20. Solamente quisiera hacer algunas observaciones en cuanto a lo que Juan dice allí. Y una de las primeras cosas que viene a nuestra mente, o que viene a nuestra consideración, es que cuando Pedro y el otro discípulo llegaron allí a la tumba, encontraron removida la piedra y se metieron, más bien Pedro, ¿verdad? Lo que encontraron allí fueron los lienzos y el sudario con el que Cristo Jesús había sido amortajado, con el que Cristo Jesús había sido envuelto, en otras palabras. Todos estaban acomodados allí, no estaban desperdigados, no estaban revueltos, ¿verdad? Como cuando uno se levanta a las mañanas muy temprano, como en esta ocasión, y uno dice hay que apurarse rápido, y uno simplemente quita las cobijas, las sábanas, ¿verdad? Y las bota, y se prepara uno, y todo allí en la cama queda, ¿verdad?, revuelto. No. Dice la Escritura que los lienzos estaban acomodados, estaban enrollados allí. El sudario que había estado sobre la cabeza del Señor Jesús estaba acomodado. ¿De qué nos habla esto, hermanos, hermanas? Pues nos habla no solamente, o no solo del apresuramiento de la resurrección de Cristo, ¿verdad?, sino nos habla de ese Dios, como dice Pablo en otra ocasión, que es un Dios de orden, que es un Dios que hace todas las cosas, pero no solamente así como al aventón, como al ahí se va, como cualquier otra cosa que nosotros nos pudiéramos imaginar. No. Dice Pablo, Dios es un Dios de orden. Incluso en la manifestación de los dones del Espíritu de Dios, cuando hay gente que habla en lenguas, cuando hay gente que hace sanidades, cuando hay gente que obra milagros, cuando hay gente que está interpretando las lenguas, todos esos dones también están bajo el orden de Dios. En otras palabras, dice Pablo, no hay ese alboroto, no hay esas cosas así apresuradas que se dan en algunas otras manifestaciones. No. Así también, en la resurrección del Señor Jesucristo, todo fue hecho con orden. Pedro ve los lienzos, el otro discípulo, cuando se atreve a entrar, ve también, y dice la Escritura, creyó. Recuerdan que el otro discípulo tímidamente se asoma allí, pero no entra, nada más se asoma. Es Pedro el que entra primero y ve todas las cosas, y después entra el discípulo. Pero más adelante, María está llorando, María está viendo, sufriendo, no solamente ya por la muerte de Cristo Jesús. Recuerdan que ella fue una de las que estuvieron allí al pie de la cruz, sino que también fue de las que ayudaron a bajar, a las que ayudaron a poner el cuerpo allí en el sepulcro. María estaba sufriendo por lo que había acontecido, por lo que ella había sido testigo.
Y cuando a la siguiente mañana ella llega también allí para embalsamar el cuerpo del Señor Jesús, su sufrimiento se duplica. No solamente había muerto el Señor Jesús, sino que ahora se habían llevado el cuerpo del Señor Jesús. Ahora ya no estaba ni siquiera el consuelo de tener el cuerpo para seguirlo llorando, para embalsamarlo, para hacer todos los ritos que en aquel entonces se necesitaban después de enterrar a un cuerpo allí. Ya ni siquiera quedaba el consuelo de tener el cadáver del Señor Jesucristo. Alguien había llegado y se lo había robado. Alguien lo había sacado de allí y lo había puesto en otro lugar y ellos no sabían dónde. Así que el sufrimiento para María todavía se duplica, se hace mayor, se hace más grande. Y está llorando. Pero algo sucede más adelante, ¿verdad? ¿Recuerdan lo que sucedió? Ve dos ángeles que le dicen: María, ¿por qué lloras? Y ella da sus razones. Pero se vuelve y entonces ve que Jesús estaba allí. Pero no lo reconoce. Y le hacen la misma pregunta, dos veces. ¿Por qué lloras? Los ángeles que ella ve le preguntan: ¿por qué lloras? Y Jesús, cuando está ya enfrente de ella, le pregunta también: ¿por qué lloras? Y en algunas otras ocasiones de nuestra vida también, hermanos, hermanas, tal vez alguien nos ha preguntado, cuando estamos pasando por un sufrimiento bastante grande: ¿por qué lloras? ¿No tienes fe? ¿No tienes confianza en el Señor? ¿Acaso el Señor no está contigo? ¿Por qué lloras? Pero cuando el sufrimiento es mucho mayor que nuestras fuerzas, la única expresión que tenemos verdaderamente para nuestro dolor es llorar. Y aunque dos veces los ángeles y el Señor Jesús le preguntan a ella: ¿por qué lloras?, María no puede expresar verdaderamente lo que está sintiendo. Lo único que contesta es: Señor, dime dónde lo has puesto. Lo sacaron de la tumba, dime dónde lo pusieron para que yo entonces vaya y lo ponga en otro lugar. Para que le dé, digámoslo así, sepultura digna. Esto es lo que ella está pensando, esto es lo que ella está sintiendo. Pero el Señor Jesús le dice: María, María. Y ella entonces reconoce al Maestro. Las palabras del Señor Jesús, lo que el Señor nos dice, es lo que nos hace a veces salir de nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra tristeza. No son las palabras de los demás. No son las palabras que alguien muy compasiva nos pueda decir. No son las palabras de mi familiar más cercano o de la persona más querida que yo tenga allí la que puede aliviar mi dolor y calmar mi llanto. En realidad son las palabras del Señor Jesús. Porque cuando Él habla, hermanos, hermanas, entonces lo reconocemos. Reconocemos a nuestro Señor, que en medio de nuestro dolor viene a nuestro encuentro y nos habla, y nos dice, y
pronuncia incluso nuestro nombre y lo reconocemos entonces y podemos alzar la vista otra vez, ¿verdad? Porque estaba María así, inclinada, sin querer levantar la vista. Y, sin embargo, cuando el Señor Jesús menciona su nombre, entonces ella lo reconoce. Estos son los acontecimientos según el Evangelio de Juan. Pero, ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió después? Bueno, después el Señor Jesucristo se sigue manifestando, sigue haciendo una labor que nadie más puede hacer. ¿Recuerdan el pasaje de Cornelio? Creo que algunos de nosotros lo hemos leído, tal vez una o más veces. Este soldado romano, que es un prosélito, se convirtió, en otras palabras, al judaísmo y está elevando sus oraciones al Señor. Es un hombre que verdaderamente se ha consagrado a pesar de la profesión que tenía como soldado romano. ¿Recuerdan lo que yo les decía el viernes? Los soldados no solamente tenían un contrato, ¿verdad?, para ser soldados con Roma, sino también hacían un voto, hacían una promesa, hacían lo que en aquel entonces se llamaba un sacramento, es decir, algo sagrado allí. A pesar de que este Cornelio era un soldado romano, había entregado su vida a Dios, al Dios Jehová. Y era también bastante conocido de parte de todos los que le estaban mirando. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor escuchó sus oraciones y dio sus limosnas y por lo tanto se le reveló. Y le dijo: ve a llamar a Pedro que está por allá, ve para que venga a tu casa. Mientras tanto, Pedro también está allí en una tarde en la azotea, está orando y está ayunando, tiene una revelación, ¿verdad?, donde ve un lienzo que baja del cielo y hay un montón de animales allí, pero con una cualidad muy especial. Animales, de acuerdo con la ley, que eran inmundos. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que de esos animales ningún judío podía o debería comer. Camellos, cerdos, ciertas aves, en fin, todo, pero todos esos animales están allí, en el lienzo. Y Pedro escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Pedro se espanta y dice: Señor, pero yo nunca en mi vida he faltado a la ley. En otras palabras, nunca he comido ningún animal inmundo. Pero Pedro escucha esto 3 veces. Y después todas las cosas cambian. ¿Por qué? Porque llegan los mensajeros de Cornelio. Tocan a la puerta, le dicen a Pedro: Pedro, te están buscando. Pedro baja, ve allí estos mensajeros que le dicen: pues Cornelio te llama. Y dice: bueno, vamos. Se va con ellos, está allí, llega a la casa de este Cornelio y se da cuenta de que la presencia de Dios está ahí también con ellos. ¿Recuerdan el pasaje que leímos? Y una de las cosas más importantes que se le revelan a Pedro es que Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, hermanos, hermanas, el mensaje del resucitado, la resurrección de Cristo, no es solamente para unos cuantos y escogidos. No es solamente para aquellos que se han portado bien.
La resurrección del Señor Jesucristo y su obra no es solamente para los selectos, no es solamente para aquellos que han sido llamados, o como se utiliza otra palabra, predestinados para esto. Dice Pedro, Dios no hace acepción de personas. Incluso aquellos a los que se podría considerar los menos aptos para recibir la palabra de Dios y para recurrir a la vida de Cristo, el Señor se los concede. Un soldado que había hecho una profesión de lealtad, un voto de lealtad al César, aquel que estaba marcado, porque ustedes recuerdan, ¿verdad?, que esos soldados, los soldados romanos, debían estar marcados, y por eso se sabía que eran soldados romanos. La marca que llevaban ellos indicaba su pertenencia y su voto al César. Incluso este pasaje nos dice que para ellos, que también para ellos, el Señor ha resucitado. Sigue diciendo el libro de los Hechos, que Dios en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dice Pablo en Romanos que hay algo, la ley de Dios, escrita en los corazones de todos los seres humanos. Que la ley de Dios está escrita allí, en los corazones de los seres humanos. Y que a veces, precisamente por eso, vemos todas estas expresiones de misericordia, de amor, de bondad, de generosidad, que no encontramos o que pensamos que no podemos encontrar en otras naciones o en otras personas con un credo diferente. Y sin embargo, dice Pablo, la ley de Dios está allí. Así que no podemos pensar que alguien esté exento o que Dios haya omitido a alguien dentro de su voluntad. Y cuando Pedro empieza a hablar con la gente que está allí, les da un pequeño sermón que resume el mensaje cristiano. Si me quieren acompañar allí al libro de los Hechos en el capítulo 10, que ya leímos. Hechos 10. Quiero leer a partir del versículo 36, que dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El evangelio de la paz. Es decir, las buenas nuevas de la reconciliación entre Dios y la humanidad. Entre Dios y aquellas personas que se habían apartado de su camino por una u otra razón. Este era el nuevo pacto. Dios había establecido diferentes pactos con el pueblo de Israel, con Abraham, con Moisés, con Noé, con Moisés, con el pueblo de Israel, ¿sí? Y sin embargo, nos damos cuenta por los profetas que cada día, que cada vez ellos fallaban. La infidelidad se hacía presente allí en el pueblo de Israel hasta este momento. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Hay buenas nuevas de reconciliación, de paz entre Dios y la humanidad.
Y el mediador de estas buenas nuevas es Jesucristo. Es Jesucristo. Y también Pablo lo diría de otra manera, ¿verdad? Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Pedro le sigue diciendo, contando, resumiendo la historia de este Señor Jesucristo. Después del bautismo que predicó Juan, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hermanos, hermanas, a muchas de las personas que habían venido antes y que vinieron después de Jesucristo diciéndose los Mesías, de ellos no se podría decir esto mismo, que Dios estuvo con ellos. Pero de Jesucristo sí, porque Dios estaba con él. La voz que se escuchó allí en su bautismo, cuando se abrieron los cielos, cuando el Señor Jesucristo estaba saliendo del agua, ¿verdad? Se escucha esa voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Después, cuando los discípulos, 3 de ellos están allí en el monte con el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo se transfigura delante de ellos, se escucha también esa voz que dice exactamente las mismas palabras: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. A Él oí. Así que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Fue capaz el Padre a través de él de hacer todas estas maravillas: sanar ciegos, levantar cojos y paralíticos, limpiar leprosos, resucitar muertos y muchas otras maravillas que pudo realizar. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Hace poco estaba viendo entre todas las cosas que hay en el internet, especialmente las cosas religiosas, que había por allí un predicador, me parece que es puertorriqueño, que durante mucho tiempo él había anunciado que él era, digámoslo así, el sucesor de Cristo, o Cristo aquí en la tierra, y que él decía que cuando muriera, entonces él iba a resucitar. Bueno, murió. Y la gente que lo siguió, porque tenía muchos seguidores, y creo que todavía, ¿verdad?, se reunió para presenciar la resurrección de ¿qué podría decir? Su líder. No voy a decir otra palabra. Su líder. Se reunieron allí para presenciar la resurrección, porque él había anunciado exactamente así, que después de 3 días de haber muerto, él estaría resucitando, porque ya Dios se lo había dicho. Y mostraría con esto que entonces verdaderamente él era el Cristo aquí en la tierra. ¿Saben qué sucedió? No resucitó. No resucitó. Y la gente dijo: bueno, es que hay que seguir esperando. Creo que hasta este momento, hermanos, hermanas, esos seguidores de esta persona siguen esperando la resurrección de su líder. Pero el que sí resucitó fue el Señor Jesucristo. ¿Amén? Amén. El que sí se levantó de la tumba fue el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él.
porque fue Dios mismo, a través del poder de su Espíritu, que lo levantó de los muertos. Y se sigue manifestando todavía con nosotros. Y en aquel entonces, cuando Cornelio le fue revelado que llamara a Pedro para que fuera a su casa, el Señor resucitado se manifestó una vez más allí con ellos. Y Pedro les está diciendo eso. Versículo 40. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El Evangelio de Juan, hermanos, nos dice que allí al final, si me acompañan por favor, en el capítulo 21, Juan capítulo 21, nos damos cuenta de cómo verdaderamente el Señor se reúne con los discípulos, con Pedro, con Tomás, con Natanael, con los hijos de Zebedeo y los otros discípulos, ¿verdad? Que están allí diciendo, ¿qué hacemos? Pues vamos a pescar. Entraron en la barca, no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, ¿quién estaba allí en la playa? Versículo 4. Jesús. ¿Y qué les pregunta? Versículo 5. ¿Tienen algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, están echando la red del lado equivocado, échenla del otro lado. Y entonces, ¿qué sucedió? Pescaron muchos peces. Y entonces Pedro empieza a reconocer al Señor Jesús. ¿Ven? Son las palabras del Señor las que hacen que le reconozcamos, que reconozcamos a nuestro Señor. Después de que descienden de la barca con todos los peces, ¿verdad? Jesús les dijo, traigan los peces que acaban de pescar, porque Él ya tenía prendido el fuego allí. Un pez encima de ellas y también pan. Hermanos, hermanas, por eso dice Pedro aquí, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Nosotros que comimos y bebimos con Él, incluso después de resucitado el Señor Jesucristo. Y nos mandó, ¿qué cosa? Que predicásemos al pueblo, que testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De ese dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Este Jesucristo resucitado sigue haciendo su obra, hermanos y hermanas, en medio de nosotros. Así como lo hizo con sus discípulos, así como lo hizo con María, así como lo hizo con otros 500, así como lo hizo a través de la historia con muchas otras personas que han podido contemplar al Señor resucitado, también sigue haciéndolo en nuestro tiempo. Así que en esta mañana, que nos reunimos alabando y glorificando al Señor Jesucristo, no lo hagamos como si Él estuviera muerto, sino como que Él está vivo en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Él. Dios estaba con Él. Y dice Pablo, ahora Él está con Dios, con el Padre, sentado a su diestra. Y sin embargo, sigue haciendo su obra entre nosotros.
Si ustedes me acompañan allí a Hechos, un poquito más adelante, en el capítulo 11. Cornelio, perdón, Cornelio sigue bien.